Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase, la segunda parte de lo que son las integrales triples en coordenadas rectangulares, especialmente para calcular volúmenes, que eran lo que nos habíamos quedado ya. Te habíamos dicho que cuando una integral triple lleva un integrando, puede representar cualquier integral. Entonces sus valores pueden ser positivos, negativos o cero. Pero cuando representa un volumen, entonces no, se espera que el resultado obviamente sea positivo. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Me dicen que dibuje el sólido Q, cuyo volumen está representado por esa integral. Entonces me dan la integral ahora. Y entonces debo dibujar el sólido que representa esa integral triple. Entonces veamos vemos la proyección sobre el plano YZ. Observamos las dos últimas diferenciales. Entonces eso me define la proyección del sólido. Recuerden, pues tendríamos la proyección de Q sobre el plano YZ. Entonces dibujándolo, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos nuestro eje Z y nuestro eje Y. Entonces dibujamos las fronteras. Z igual a 1. Entonces, supongamos que aquí vale 0, aquí digamos está 1. 1, 0, 1, 2. Entonces, la primera frontera es Z igual a 1. Sería esta recta horizontal. Z igual a 2. Sería esta otra recta horizontal. Vamos con las otras fronteras. Y igual a 0. Observen que Y igual a 0 no es más que el eje Z en este caso. Eje Z. Y Y igual a Z o Z igual a Y. Y igual a Z o Z igual a Y. Es lo mismo que decir Z igual a Y. En otras palabras, cuando Z vale 1, Y vale también 1. Cuando Z vale 2, Y vale también 2, pero tenemos la función de identidad. Entonces, trazando esa recta a través de dos puntos, observen que lo que quedó encerrado por todas las curvas, todas, esta, y por esta, lo que nos quedó encerrado es esta región. Entonces, esa sería la proyección del sólido sobre el plano y el Z. Ahora vamos con las otras fronteras. La otra frontera es X igual a 0. Y esa ya la vemos en 3 dimensiones, ¿verdad? X igual a 0, recuerden de que X igual a 0 es el plano YZ, ¿verdad? Es decir, donde se da la proyección. X igual a 0 y la otra frontera sería X igual a esa dimensión. Entonces tendríamos X igual a raíz de Z cuadrado menos Y al cuadrado. Y llevando ambos miembros al cuadrado me quedaría X cuadrado, que voy a identificar la superficie que tenemos ahí, le estoy llevando al cuadrado. Ambos lados me quedaría así. Pasando todo al primer miembro me quedaría X cuadrado más Y al cuadrado menos Z cuadrado igual a 0. Porque aquí, como no llevan denominadores, se sobreentiende que esos denominadores son la unidad. Aquí dejamos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. ¿Qué tipo de superficie es esa? Ya habíamos visto la superficie. Es un cono elíptico. Ajá, si no tomo en cuenta todo, tenemos un cono elíptico que realmente, como los denominadores son iguales, es un cono circular, recto circular. Entonces, pero hay una restricción de que como las X son positivas, o lo mínimo 0, entonces aquí, para X mayores o iguales que 0.
por esta restricción. Estamos, si hubiera sido negativa, x menores o iguales que 0. Entonces, una porción de cono cuyo eje es el eje Z. ¿Estamos? Entonces, haciendo un esbozo, observen de que de acuerdo a estas fronteras, como esta es la proyección del sólido, solo me va a interesar si tomo esta restricción, sería la... vamos a poner aquí a hacer un pequeño esbozo para luego analizar el eje Y, el eje Z, y aquí digamos el eje X. El eje X. Como X son positivos, daría la parte que está a este lado del plano YZ, es decir, y como por estas fronteras voy a tomar la parte que está arriba del plano XY, ¿verdad? En otras palabras, si yo dibujo eso, así voy a hacer rápido un esbozo. Y aquí la parte que está abajo, pero esa no me interesa. Observen que solo estoy tomando la parte de arriba por esta frontera. ¿Estamos? Y esa la vamos a analizar. Entonces, dibujemos esas, algunas trazas que nos van a interesar. Y con quién están interceptadas. Es decir, de dónde vienen esas trazas, qué plano. Entonces aquí voy a poner el plano, vamos a ver. Y aquí la respectiva traza. Bien, por decir algo, una de las trazas importantes sería la traza con el plano x igual a 0, que sería, no es más que el plano. La variable que no mencionamos aquí sería la y y la z, entonces sería, dicho de otra forma, el plano y y z. Si hago 0 en la ecuación, me quedaría x, me quedaría esta expresión. Y me quedaría nada más esa expresión. Entonces me quedaría z despejando para z, más o menos y, es decir, dos rectas que se cortan. Una de las rectas sería esta, que es la que me va a interesar. La que es z igual a y, la otra, la que tiene menos, sería esta. La que me interesa prácticamente es la que está a la derecha. Observen esto. Esta me interesa por la figura, por la proyección. Vamos con otra traza importante, con la y igual a 0. Con y igual a 0. En otras palabras, la variable que menciono es la x y la z. En otras palabras, sería el plano xz. Este plano, el plano que tenemos en esta posición. ¿Estamos? Entonces, cuando hacemos y igual a 0, se me anula este sumando, ¿verdad? Y me quedaría x cuadrado menos z cuadrado. Que despejado me quedaría z más o menos x. Entonces, como la x es positiva, la que me interesa es esta traza. Esta. Es esta. Pues la vamos a dibujar en 3 dimensiones. Y finalmente, voy a terminar la traza. Observen que esto, visto en 2 dimensiones, es una recta. Pero z igual a 1 en 3 dimensiones me representa un plano. Entonces le doy z igual a 1 para ver qué es lo que tenemos. Cuando z vale 1, me quedaría aquí menos 1 al cuadrado. Aquí me quedaría menos 1, porque siempre va a quedar precedido de signo menos. Al pasarlo al segundo lado, me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado igual. Siempre aquí me va a quedar menos 1, pasándolo al segundo lado, 1. ¿Qué es eso? Una curva plana que representa una circunferencia, ¿verdad? De radio 1. A la altura del plano z igual a 1. Otra que me interesa es ¿verdad? Recalco, esta representa en 2 dimensiones una recta, pero en 3 dimensiones z igual a 2 es un plano horizontal a la altura de z igual a 2. Cuando z vale a 2 me quedaría 2 al cuadrado, 4, menos 4. Pasándolo al segundo lado me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Una circunferencia, de nuevo,
de radio doble. Entonces, con esos elementos podemos hacer un esbozo con la proyección. El sólido lo vamos a levantar sobre esa proyección. Entonces, haciendo un dibujo, vamos a hacer, porque es una adaptación definitiva. Vamos a dibujarlo aquí. Ya lo vamos a dibujar aquí para que nos dé espacio para evaluar las integrales que vamos a desarrollar. En nuestro eje Z, vamos a dibujar nuestro eje Y. Y luego el eje de la abscisa, nuestro eje X. Bien. Entonces dibujamos la proyección. Sobre la proyección vamos a levantar el sólido. Dibujando la proyección. Quitamos la parte que no nos interesa. Tenemos ya la proyección del sólido sobre el plano YZ. Sobre esa proyección vamos a levantarla de esa porción de cono, la que nos interesa, porque lo que necesitamos es dibujar el sólido que define esta integral, que representa el volumen, esa integral triple. Por ejemplo, habíamos dicho cuando en el plano X igual a 0, es decir, en el plano YZ, Z igual a X representa esta recta. Aquí está la traza ya. La traza, la porción que nos interesa, la con Y igual a 0, es decir, el plano XZ. Con el plano XZ tenemos Z igual a X positivo, por esto, ¿verdad? Y tomamos la raíz positiva, el valor positivo. En otras palabras, cuando X vale 0, Z vale 0. Cuando X vale 1, Z también vale 1. Entonces, con esos puntos podemos levantar esa recta sobre el plano XZ, es decir, Y igual a 0, es decir, el plano que va así. Entonces, esa es la traza esa. He dibujado nada más la parte que está a la altura de Z igual a 1. Ahora vamos con la otra traza, con Z igual a 1, es decir, un plano que está así, ¿verdad? Sobre este plano voy a dibujar esta circunferencia de radio 1, ¿verdad? Dibujo esa circunferencia de radio 1. Es decir, le doy una forma de arco circular de radio, ahí se ve, ¿verdad? De radio 1, aquí 1, ahí se ve claramente porque es congruente la situación, ¿verdad? Estamos
¿sí? Ahí hemos dibujado esa porción. Y a la altura de z igual a 2, otro plano horizontal, ¿verdad? Ahí voy a dibujarla en el otro arco circular de radio 2, ¿verdad? Y aquí se ve, ¿verdad? Como esta es z igual a y, ¿verdad? Cuando y vale 2, z vale 2, ahí se ve claramente. Entonces, quiere decir que está la altura de 2, ¿verdad? No, 2, ahí estamos más o menos por ahí. Entonces, quiere decir de que el sólido, esta sería una porción del plano, y observen de que el plano y igual a 0, es decir, la recta y igual a 0, dicho de otra forma, en 3 dimensiones representa el plano XZ, entonces de él la frontera es esta porción. Entonces quiere decir que la región sólida sería la acotada por el plano Z igual a 2, inferiormente por el plano Z igual a 1, lateralmente por el plano YZ y el plano XZ, el plano YZ es esta porción. Y también por la superficie cónica. Entonces, esta sería el sólido puro. Es uno de los elementos que me piden que dibuje. Luego me dicen de que evalúe la integral, ¿verdad? Es decir, que evalúe esa integral. El siguiente paso es evaluar la integral, es por eso que he recalcado allí. Le voy a llamar sea B el volumen. Sea B el volumen del sólido, volumen de Q. Para no estar escribiendo toda la expresión. El volumen de Q. Entonces, ese volumen me lo representa esa integral triple. Desde 1 hasta 2, ¿verdad? Desde 0 hasta z, ¿verdad? Y desde 0 hasta la raíz esa. De z cuadrado menos y al cuadrado de x, de y, de z. Entonces, la primera integral que vamos a evaluar es esta. Observen que como voy a integrar con respecto a x, observen esa integral, lo voy a hacer aquí para que se visualice la situación. Y ahí solo voy a poner el resultado. Observen que aquí tenemos la integral de esa expresión. Entonces, la integral del diferencial sabemos que es la variable de integración, en este caso la x, pero si lo quiero ver así. Desde 0 hasta la raíz, ¿verdad? Evaluamos, sustituimos x por el límite superior, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. Menos, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, sustituimos x por 0 y me quedaría la raíz de z cuadrado menos y al cuadrado. Otra forma de verlo sería esta. Observen que estoy integrando con respecto a x, aquí no hay nada. ¿Están? Entonces, simplemente lo que hago es restarle al índice superior el inferior. Esto, la raíz menos 0 me va a la raíz y eso ponemos como antiderivada. Entonces me quedaría así, ¿verdad? La integral indefinida, perdón. Entonces me quedaría así, ¿verdad? De 0 hasta z. Entonces el nuevo integrando ahora sería la raíz, ¿verdad? De z cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? Diferencial de y, diferencial de z. Ahora, observen de que ahora vamos a integrar con respecto a y, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, como voy a integrar con respecto a y, quiere decir que esto es constante. Y este quiere decir que tengo una expresión de la forma a cuadrado. Y este, como es la variable, u al cuadrado. Recuerden eso. Aquí vamos a recordar un poco lo de la técnica de integración. O sea, hacemos u igual a ¿verdad? Por el seno de teta. Y en nuestro u, y, nuestro a, ¿quién es?
el z, seno de teta. Escribiéndolo para el seno, tendríamos seno de teta igual a y entre z. Entonces necesito observen de que de acuerdo a la sustitución trigonométrica tenemos un triángulo cuyo ángulo es teta. Seno, lado opuesto, el que está frente a él, hipotenusa, z. Entonces, al cuadrado de la hipotenusa, que estoy usando Pitágoras en forma rápida, le resto el cuadrado de la teta, a eso le sacamos raíz cuadrada. Como he determinado el seno, otra lo que determino va a ser el coseno. Coseno es la razón entre el lado adyacente y la hipotenusa, es decir, la raíz entre z sobre z. Ahora, de acuerdo a la integral, si quiero también puedo, ¿qué otro elemento necesito? Observen de que como voy a necesitar esa raíz, me quedaría así, ¿verdad? Despejando para la raíz me quedaría coseno de teta, igual a la raíz. Y también necesito la diferencial de y, diferencio esto, ¿verdad? Diferencial de y. La derivada de una constante por una función va a ser la constante, ¿verdad? Por la derivada del seno, que sería coseno de teta, diferencial de teta. ¿Estamos? Y si quiero, puedo cambiar los límites de integración para esa integral. Observen de que observen el detalle, si y vale 0, sustituimos ahí, ¿verdad? Me quedaría seno de teta, me quedaría 0 entre z, 0. Pero seno de teta vale 0 cuando teta vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale cuánto? Cuando teta es igual a 0. Voy a trabajar con esa nueva variable para no volver a la original. Esta es una forma de hacer. Y y igual a z. Cuando y vale z, pues se ven cómo me va a quedar. Me va a quedar esto, seno de teta, me quedaría, y vale z, z entre z a 1, ¿verdad? Pero ¿cuándo vale el seno 1? ¿Para qué ángulo? ¿Para qué evaluamos? Recuerden de que el ángulo es para pi medio, ¿estamos? Entonces quiere decir que de acuerdo a eso, vamos a tener que esa integral de 0 hasta z, de raíz cuadrada de z cuadrado de y al cuadrado de y, cambio los límites, ¿verdad? De estos límites pasamos de 0 a pi medio, 0 hasta pi medio, para no volver a la variable original. ¿Esto qué es? Esto sabemos que es z coseno de z. ¿Pregunta hasta ahí? Z coseno de z. Repito, estoy sustituyendo esto, ¿verdad? Por lo que es igual, z coseno de z. ¿Qué otro elemento necesitamos? La diferencial de y, ¿verdad? Z coseno de teta, diferencial de teta. Entonces, observen, como estoy integrando con respecto a teta, saco esto del integrando, me quedaría z al cuadrado. ¿Estamos? Z cuadrado. Y coseno por coseno, tendríamos coseno al cuadrado, ¿estamos? Pero así no lo puedo integrar inmediatamente. Uso una identidad de 0 a pi medios. Usamos esta identidad de coseno cuadrado va a ser igual a 1 más coseno de 2 veces el argumento partido entre 2, ¿verdad? Este 2 lo voy a sacar del integrando y dejo solo en el integrando esto, ¿verdad? Porque aquí voy a integrar ya inmediatamente. Ahora sí, voy a integrar inmediatamente. ¿Preguntas ahí? Operamos. Tendríamos z cuadrado medio. Y aquí la antiderivada de... Estamos integrando con respecto a teta. La antiderivada de una constante va a ser la constante por la variable de integración, ¿verdad? 1 por teta, teta. La antiderivada del coseno, para no hacer sustitución, sabemos la antiderivada del coseno es el seno. Entonces, aquí como aparecen 2 como factor, aquí lo escribo como divisor. Si ustedes derivan esto, les va a reproducir eso. Es una forma de verificar. Desde 0 hasta pi medio.
Evaluamos, ¿verdad? Entonces me va a quedar aquí z cuadrado medio, ¿verdad? Evaluando en el límite superior me quedaría pi medio. Y aquí me quedaría, aquí me quedaría seno de 2 por pi medio. Se me va a simplificar y me quedaría seno de pi es nulo. 0. Menos, de acuerdo al teorema fundamental, 0. Y aquí 2 por 0, 0. Seno de 0, 0. 0. Entonces finalmente me va a quedar aquí, ¿verdad? Pi cuartos por ZA cuadrado. Lo introducimos ya ahí, ¿verdad? Ya podemos evaluar esa cantidad. ¿Preguntas hasta allí o alguna observación? Entonces me quedaría, por tanto, el volumen. El volumen va a ser la integral que va desde 1 hasta 2, ¿verdad? De esta expresión, pero esa cuando obtuvimos, esta expresión obtuvimos que era igual a eso. Entonces tendríamos pi cuarto de z cuadrado diferencial de z. Observen, la integral se volvió bien simple. Sacando pi cuarto del integrando, pero me quedaría así. La antiderivada de z cuadrado, por la regla de la potencia, z cubo tercio. Desde 1 hasta 2. Tendríamos pi cuarto factor de 2 elevado al cubo, 8 tercios. Menos que el teorema fundamental, 1 al cubo, 1, ¿verdad? Entonces tenemos 8 tercios menos 1 tercio, me quedarían 7 tercios. Entonces finalmente me va a quedar que el volumen va a ser 4 por 3, 12, me quedaría 7 doceavos de pi unidades de longitud elevadas al cubo. Si fueran, digamos, todos estos fueran metros cúbicos, ¿verdad? Si fueran centímetros y al cubo, y así. Entonces ya vamos. Digan, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, pero fíjense que no alcanzamos a ver la parte de la integral cuando usted ya la transformó a términos del coseno. Creo yo que dice z coseno de teta por z coseno de teta, pero no estoy segura, no alcanzo a ver. No, antes, abajo del triángulo está el integral que nos dan y luego usted lo transforma, pero no alcanza, ahorita medio ya se alcanza a leer. Gracias. ¿Se ve ya se ve. Sí, está un poco borroso. Bien, ya luego ya la evaluamos la integral, obtuvimos el valor, entonces eso como representa un volumen. Entonces espero que eso siempre me dé positivo. Si representara área, volumen, eso siempre va a ser positivo. Si es una integral cualquiera, puede dar cualquier número real, positivo, negativo o cero. Finalmente me dice que le escriba en este nuevo orden. Entonces observo los dos últimos diferenciales. Está asociado con el plano XZ. Entonces vengo y proyecto el sólido sobre el plano XZ. Este plano, es decir, el plano que va así. Entonces, al proyectarlo, lo que se va a observar va a ser esta figura. Que si venimos y la observamos desde acá, en forma perpendicular al plano XZ, es decir, ya una observación de aquí, ¿verdad? Lo que voy a observar va a ser esta figura. La voy a ver si me alcanza bien la paso. Entonces, observen esto. Las dos últimas diferencias. Voy a borrar ya esto de arriba. Voy a proyectar el sólido sobre el plano XZ. Vamos a recordar algo que ya hemos venido analizando. Entonces, recalco, las dos últimas diferenciales son que están asociadas con XZ, proyecto el sólido sobre el plano XZ. Entonces sería proyección de Q, lo voy a abreviar así, ¿verdad? De Q, es decir, tendría el sólido sobre el plano XZ, lo voy a recalcar aquí. XZ, lo definen las dos últimas diferenciales. Entonces, si lo observo desde acá, ¿verdad?
lo que vamos a hacer, vaya, ya vamos a ver la figurita que tenemos así en 3 dimensiones para que ustedes lo vean. Creo que este es visualizable, pero para algunos tal vez les cuesta. Vamos a ver eso. Tenemos nuestro eje Z, nuestro eje X. Aquí lo va a hacer así estimado. Le va a quedar así la figura. Y tenemos ya la figurita. Esa sería lo que se proyecta, es decir, la sombra del sólido proyectada sobre el plano XZ. Entonces observo la última diferencial. Una vez que la he proyectado, observo la última diferencial. Una diferencial de X. En otras palabras, voy a tomar... Esta es una diferencial de X. ¿Estamos? Un pedacito del eje X, una cantidad infinitesimal. Es decir, he tomado una región verticalmente simple que tengo que partirla en 2. Observen que aquí cuando vale 1, aquí vale 1 y aquí 2. Tengo que partirla en 2 integrales. ¿Por qué razón? Porque observen que de 0 a 1 inferiormente la cota de esta recta horizontal. Y vale 1, aquí 2. Entonces, y de 1 hasta 2, ¿verdad? Inferiormente la cota por eso voy a dividirla en 2 porciones, y me va a plantear 2 integrales. Entonces, planteando el volumen en ese orden, vamos a tener la primera integral, que me va a definir esta subregión, esta. La otra subregión va a ser esta. Entonces, tendríamos, vamos a poner aquí la diferencial más externa. Diferencial de X. Observo sobre el eje X de dónde a dónde va esa subregión. Va desde 0 hasta 1. Luego la otra diferencial de Z. Observo el sentido en que crecen los valores de Z de dónde a dónde va. Entonces observen de que esta sería Z igual a 1. Y esta sería la recta horizontal, Z igual a 2, ¿verdad? Entonces vamos desde 1 hasta 2, ¿verdad? La variación de Z, de 1 a 2, ¿verdad? Y finalmente, la variación de la otra variable, de Y. Esa la observo sobre el sólido, en el sentido en el que crecen los valores de Y, ¿verdad? Entonces, voy a despejar, observen que el sólido, observen que los valores de Y crecen de izquierda a derecha, de acuerdo a la figura esta. Entonces, a la izquierda está, esta proyección está sobre el plano XZ, en otras palabras, Y igual a 0, ¿verdad? Hasta, o si yo continúo, es decir, si trazo es decir, este es el plano Y igual a 0. Si yo continúo, ¿con quién choco? Choco con el cono. Entonces voy a despejar para la ecuación del cono. Despejo para la ecuación del cono. Despejando para Y, observen de que voy a hacerle todos los pasos. Pasando al primer lado izquierdo. Y paso X al segundo lado, me quedaría Z cuadrado menos X al cuadrado. Observen de que aquí la Y como son. ¿Qué signo tiene la Y? Porque tenemos que un cuadrado tiene, llamémosle así, un cuadrado tiene 2 raíces. ¿Cómo son las Y aquí en este octante, en el primer octante? ¿Cómo son? Positivo. Positivo, quiere decir que voy a tomar la raíz positiva. Voy a tomar Y más, para recalcar eso. Raíz cuadrada de Z cuadrado menos X al cuadrado. Entonces quiere decir que la variación de Y va a ir desde 0 hasta esta raíz. Entonces tendríamos así, de 0 hasta la raíz cuadrada de Z cuadrado menos X al cuadrado. Ahí tenemos ya la primera integral, pero tenemos la otra subregión, ¿verdad? Me plantea otra integral, siempre en el mismo orden.
variación de X. Observen en el sentido de que los valores de X va desde 1 hasta 2, ¿verdad? Vamos ahora con la variación de Z. Observen de que esta recta es la que obtuvimos con esta recta, está sobre el plano YZ. Es esa, ¿verdad? En el plano YZ. Es esta. Y esa del plano YZ lo obtuvimos con X igual a 0, ¿verdad? Entonces sería la Z igual a Y, ¿verdad? Sería esa, la positiva. Z igual a Y, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces quiere decir que vamos a ir desde Z igual a Y hasta Z igual a 2, ¿verdad? La variación de Z. Desde Y hasta 2, ¿verdad? ¿Pregunta hasta ahí? Y finalmente, observen que esta las observo sobre la proyección. Y la última, Y, la observo en el sólido, en el sentido de que crecen los valores de Y, ¿verdad? La observo en el sólido. Vamos desde Y igual a 0 hasta Y igual a esa raíz. Entonces tendríamos la variación de Y, ¿verdad? Desde 0 hasta la raíz. Bien, entonces eso es lo que nos pedían para este ejercicio, ¿verdad? Entonces quiere decir que planteada en ese orden, el sólido me va a quedar de esa forma, lo que me define el volumen. ¿Preguntas allí o alguna observación? Bien, ahora vamos a ver el sólido. Aunque este sólido creo que ustedes lo pueden visualizar, veámoslo a través de la figura, ¿verdad? En 3 dimensiones. Ahí también, todavía no está. Ah, ya. Vale, observen de que ven la figura ahí. Ven la figura del sólido que acabamos de analizar. Sí se ve. Vale, observen de que ahí como que lo estuviera viendo desde lástima que volé la figura. Como que si lo viera de la parte lado izquierdo, quiero ver, al lado izquierdo, desde el lado izquierdo mío. Veámoslo de otra posición, observen de allí, ¿verdad? Aquí tenemos la parte superior, ¿verdad? Esa que se ve en color morado. Aquí lo vemos mejor, ¿verdad? La vamos a ver de nuevo de frente. Así como se los dibujé, ahí lo tenemos aproximadamente. Ahí lo tenemos un esbozo de la superficie, ¿verdad? Observen aquí se observa, lo vamos a ver desde abajo. Observen, esa sería la proyección del sólido sobre el plano XY.
aquí está la circunferencia de radio 2 y aquí la circunferencia de radio 1, ahí se ve claramente. Entonces, esto me permite visualizar mejor la figura. A veces cuando uno tiene dificultad se ve mejor así, ¿verdad? En 3 dimensiones. Bien, vamos a ver ahora otro ejercicio. Entonces me pide aquí usar una integral triple. Entonces, para este ejercicio me dicen que use una integral triple. Obviamente en coordenadas rectangulares, porque en esta estamos analizando. Por eso no le escribo ahí. Para calcular, vamos a especificar aquí, en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. Para calcular el volumen del sólido. Ingeniero, la cámara se ha desenfocado. La cámara está un poco desenfocada. Permítame, vamos a ver. Ya la vamos a poner bien. Ahí se ve, ahí sí, ¿verdad? Se ve mejor, pero vamos a centrar. Bien, más o menos ahí. Si algo no se ve después, me dice. Vamos a centrarlo un poquito más. Vale. Entonces me dice, usar una integral triple en coordenadas rectangulares para calcular el volumen del sólido. Sólido limitado por el cilindro elíptico de ecuación 4x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Y los planos en primer lugar me dicen el plano y igual a 0, es decir, el x, z y igual a 0 y este otro plano aquí lo vamos a poner. Lo vamos a poner así para no confundir la y, una y de símbolo. Y igual a z más 2. Entonces tenemos, está apretado por esas 3 superficies, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, vamos a determinar algunas trazas de la superficie que... Observen de que si lo llevamos a la forma canónica, aquí vamos a ver que es un ciclo. Observen de que como esta función de dos variables, aunque no lo dijeran, ¿verdad? Observen de que si lo reescribimos,
me va a quedar el cilindro así, en forma canónica. Dividiendo ambos lados entre 4, me quedaría x al cuadrado sobre 1, ¿verdad? 4 entre 4 a 1, estoy dividiendo entre 4. Aquí me quedaría z cuadrado sobre 4 igual a 1. Observen de que si lo veo en 2 dimensiones es una elipse, pero si ya lo veo en 3 dimensiones es un cilindro elíptico cuya directriz sería esa curva sobre el plano XZ. Entonces vamos a determinar además la intersección de ese cilindro con este plano. Entonces voy a poner ahí la curva de intersección. Este es bien importante para dibujar el sólido. Intersección del cilindro elíptico, ¿verdad? Con el plano y igual a z más 2, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar algunos puntos, ¿verdad? Para poder tener un esbozo de la curva de intersección, ¿verdad? Entonces observen de que si yo dibujo esa circunferencia, esa elipse en el plano XZ, ¿verdad? Es decir, tenemos nuestro eje Z, que va a ser un dibujo rápido de nuestro eje X. Observen de que tiene su centro en el origen, 0,0. En la dirección del eje X, raíz de 1, 1. No voy a salir bien pequeñita, pero la cuestión es la idea. 1. Y en menos 1 y en 1. Sobre el eje Y, raíz de 4, sobre el eje Z, perdón, raíz de 4, 2, perdón. Entonces, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Entonces, estos puntitos me definen puntos de la elipse, ¿verdad? Esta sería la directriz del cilindro sobre el plano YZ. ¿Estamos? Vale, entonces vamos a determinar algunos puntos de la curva de intersección para dibujar la intersección de este con este. Entonces vamos a hacer una tablita. Hay otra forma de hacerlo a través de las ecuaciones paramétricas, pero como esas no las estudiamos acá, ¿verdad? Es por eso que no las mencionamos. Le vamos a dar los valores a X y los valores de Y y los valores de Z. Despejando para Z, observen que un cuadrado aquí vamos a tener 2 raíces, ¿verdad? Me quedaría más o menos, ¿verdad? Raíz de 4 menos 4x al cuadrado. Tenemos esa ecuación, ¿verdad? Para Z. Entonces, se ve que le vamos a dar valores entre menos 1 y 1. Entonces, dándole el valor de menos 1, ¿verdad? Cuando vale menos 1, entonces aquí me quedaría, ¿cuánto valdría? Menos 1 al cuadrado, 1, ¿verdad? Me quedaría 4 menos 4, 0, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, como Z vale 0, 0 más 2, 2, ¿verdad? Y vale 2, ¿verdad? Y tenemos ya uno de los puntos. ¿Pregunta hasta ahí? Cuando vale, digamos, 0, ¿verdad? Vamos a tomar para la raíz positiva. Cuando vale 0, esto se me anula, porque me quedaría 0 al cuadrado, 0, se me anula. Me quedaría raíz de 4, con la raíz negativa me daría raíz de 4, 2, ¿verdad? Y la otra con la raíz positiva, ¿verdad? Aquí me quedaría con la raíz positiva, ¿verdad? Me quedaría 2, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, cuando vale z menos 2 más 2, 0, y vale 0, ¿verdad? Cuando vale 2, 2 más 2, 4.
Y finalmente le voy a dar el valor de 1. 1. Cuando vale 1, ustedes ven que aquí me quedaría 1 al cuadrado, 1 por 4, 4. 4 menos 4, 0. Y aquí 0 más 2, 2. Y tenemos con esos puntos ya podemos hacer un esbozo de la curva donde se intersecan las dos superficies. Entonces dibujemos la curva de intersección, la parte cilíndrica. Vamos a dibujar eso. Nuestro eje Z, ¿verdad? Vamos a poner nuestro eje, vamos a ver si nos alcanza aquí el espacio, pero vamos a hacer un poco pequeñas las unidades. 2 a 2, sí, creo que nos alcanza. Eje Y. Eje Z, nuestro eje X. Entonces tenemos, si usted ve la proyección sobre el eje X, desde el origen, uno a la izquierda, uno para detrás del plano YZ y uno delante del plano YZ. Podemos decir. A ver si nos alcanza esto. 2, 4, tal vez nos alcanza con esto. No va a salir un cholotón. Bueno, vamos a intentar a ver cómo nos sale. Vamos a tomar 1. Vamos a hacer 1. 2, tal vez nos alcanza. Menos 1, menos 2. Entonces aquí estaría un punto de la. Menos 1 y 1. 1 y menos 1. Bien, dibujemos. Aquí tenemos ya la famosa. La directriz. Vamos a hacer así un esbozo de ella. Más o menos así. Usted ve que esa sería las generatrices o paralelas al eje asociado con la variable faltante, paralelas al eje Y, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tendríamos una, por aquí tendríamos la otra. Bien, pero solo vamos a dibujar esa, porque nos interesa dibujar esa curva, la intersección. Entonces tendríamos 1, 2, 2, 3, 4, más o menos ahí. Bien. Entonces dibujando la curva es menos 1 de las X. Aquí tenemos menos 1 de las X. 2 de la Y, ¿verdad? Nos movemos 2 unidades a partir de Y en la dirección del eje Y positivo. 2 de la Y, entonces hasta acá. 1, 2. 2 de la Y. Y finalmente, 0 de la Z. Eso quiere decir que ahí se queda el punto, ¿verdad? Pues repito,
menos 1 de la y, menos 1 de las x, 2 de la y, ¿verdad? Me mueve en la dirección positiva del eje y, es decir, tenemos el punto este, menos 1, 2, 0, eso estoy planteando, 2 puntos. El otro sería el 0, 0, menos 2, pero 0 de las x, y me muevo ahí de ahí, 0 de la y, tampoco en la dirección del eje y, menos 2 de la z, tenemos otro punto. Le llamamos los puntitos de la curva de corte. Veamos otro más. El otro, solo voy a leer. 0 de las x, no me muevo nada. 4 de las y, hasta acá. 2 de la z, me levanto 2 unidades, ¿verdad? Sería ahí donde está esa generatriz, ¿verdad? Esa dirección. Tendríamos ahí el otro punto, ¿verdad? ¿Estamos? Vamos a ver con ya llevamos 3. Luego tendríamos 1 de las x, estamos acá, ¿verdad? 1 de las x, 2 de la y, 0 de la z, ¿estamos? Entonces nos quedaría la situación así, ¿verdad? Veamos, 1 de las x, claro, 2 de la y, me desplazo a partir de aquí en la dirección del eje y positivo, ¿verdad? 2 de la y, 1, 2, por aquí, y 0 de las z. Entonces, quiere decir de que la curva de corte nos va a quedar esta curva. Aproximadamente así. Me salió bien un poquito amandiza por el que no está bien a la escala, pero más o menos así. Sí, ahí tenemos la curva donde se intersecta el cilindro con el plano inclinado. ¿Estamos? Ahí tenemos ya la curva de intersección. Bien, entonces, esta es la parte cilíndrica, el cilindro elíptico, ¿verdad? Este sería el cilindro elíptico, cuya ecuación es esa ecuación, ¿verdad? Y este sería la porción del plano inclinado, sería este. Observen de que tenemos z igual a 2, z, 2 más z, despejando para z, me quedaría aquí. Bueno, voy a poner así. Z igual a y menos 2, ¿verdad? Realmente este es un cilindro, ¿verdad? Porque tenemos una ecuación en 2 variables. Basta con que la curva que va a estar sobre el plano y es z, ya te voy a dibujar allí, ¿verdad? Sería una recta. Por decir algo, cuando y vale 0, cuando y vale 0, z vale menos 2, ¿verdad? Y este punto. Cuando y vale 2, ¿verdad? Z vale 0, sería este punto. Y a través de ellos trazo la recta que define el cilindro. ¿Cuál es la variable que no aparece en la ecuación? La que no aparece en la ecuación es la x, trazo paralelas al eje x. Aquí ustedes trazan paralelas al eje x, así es. Es un caso especial de cilindro. Ahí la he trazado aproximadamente. Este sería el plano. Bien, entonces vamos a calcular el volumen de ese sólido. Observen de que voy a calcular nada más la porción. Observen de que el sólido es simétrico con respecto a qué plano. Es decir, qué plano me la parte en 2 partes iguales. Observen de que una de las partes va a ser esta. Está bastante falta. Voy a tomar esta parte, observen. La que está delante del plano YZ. En otras palabras, ese plano es el que me la parte en 2 porciones iguales. Y le voy a llamar Q1. Le voy a llamar Q1 a esta porción, la que está frente al plano YZ. Y la voy a multiplicar por 2. En otras palabras,
el volumen, si yo le llamo B al volumen del sólido, por ser simétrico con respecto al plano YZ, va a ser 2 veces el volumen de Q, ¿verdad? De Q sub 1, ¿verdad? Diferencial de volumen, ¿verdad? Escrito así como una integral triple. Entonces, voy a proyectar el sólido para calcular ese volumen. Lo voy a proyectar sobre el plano C1, ¿verdad? Lo voy a proyectar sobre el plano XZ. Si lo veo desde acá, si lo veo desde allí, lo que voy a observar, la proyección sería esta. Voy a dibujar aquí la proyección. Proyección de Q1, la vamos a poner. Proyección de Q sub 1 sobre el plano XZ. En otras palabras, esto va a definir las diferenciales más externas. Entonces, si lo vienen y si lo observan desde acá, lo que vamos a observar en forma perpendicular, vamos a observar esta figura. Vamos a hacer un dibujo de nuestro eje Z, ¿verdad? Este es nuestro eje X, ¿verdad? Y esa porción que tenemos allí, tenemos, digamos, dos, y aquí es 1. Sería esta región, ¿verdad? Esa región es la proyección de ese sólido sobre el plano XZ. ¿Estamos? Se ve de que la ecuación es esta, ¿verdad? O viéndolo de otra forma es: puedo tomar rectángulos horizontales o rectángulos verticales. Voy a tomar una región horizontalmente simple. Entonces, si la tomo horizontalmente simple, este sería un pedacito del eje Z. Una diferencial de Z es la diferencial que va a ir más externa a la integral triple. ¿Estamos? Y entonces observo la frontera izquierda y la derecha. La frontera izquierda sería X igual a 0. Y observo la frontera derecha, que sería en 2 dimensiones. Esto en 2 dimensiones sería la elipse, ¿verdad? Entonces, despejándola para X, me quedaría aquí, ¿verdad? Voy a poner aquí el proceso. 4x al cuadrado igual a 4 menos z al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría x cuadrado, ¿verdad? Voy a poner así. Vamos a poner así. 4 menos z al cuadrado partido entre 4. ¿Cómo son las x aquí? Observen que aquí, por ejemplo, aquí vale 1. Las x son positivas, entonces voy a tomar la raíz positiva. Entonces me quedaría x igual a la raíz positiva de eso, me quedaría así, ¿verdad? Y raíz de 4, 2, lo puedo poner así, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos la frontera, ¿verdad? Entonces quiere decir de que si reescribimos el volumen, entonces me quedaría, el volumen va a ser la integral triple, la diferencial más externa va a ser la diferencial de z. Observo sobre el eje z de dónde va la región. Observen este es el eje z. Va desde menos 2 a 2, ¿verdad? Vamos ahora con la otra variación, la variación de x, la diferencial de x. Observen el sentido en que crecen los valores de x. Vamos desde x igual a 0 hasta esa raíz. Entonces vamos a ir desde 0 hasta un medio de la raíz, ¿verdad? De 4 menos, perdón, aquí x, perdón. Observen que esto, ¿por qué está incorrecto? ¿Por qué? Observen que hay una incorrección. ¿Por qué está incorrecto? Y porque no debe ser x, ¿verdad? Aquí se me fue este error de dedo, z cuadrado. Observen eso, no puede ser en términos de x. Entonces me quedaría za cuadrado. Y finalmente la diferencial que nos hace falta, la de y, ¿verdad?
esa la observo sobre el sólido en el sentido en el que crecen los valores de Y. Es decir, la voy a observar sobre el sólido Q1. Observen de que si yo trazo, observo en el sentido en que crecen los valores de Y, van hacia acá, ¿verdad? Si yo trazo una línea en el sentido en que crecen los valores de Y, vamos a tener desde... Observen de que toco aquí con... Esta porción está en el plano Z igual a... Perdón, Y igual a 0. Si continúo, ¿con quién voy a topar? Con el plano inclinado. Topo con el plano inclinado. La despejo para Y, la ecuación del plano inclinado, despejándola para Y, la tenemos. Y igual a Z más 2. Entonces vamos a ir desde Y igual a 0 hasta Z más 2, la variación de Y. Desde Y igual a 0 hasta Z más 2. Y de ahí solo hay que evaluar la integral. Bueno, eso creo que sí lo pueden hacer ustedes. Ya les expliqué cómo, ya hice un recordatorio de cómo determinar la integral, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se integraban con respecto a... Vamos a hacer el primer paso, ¿verdad? Por ejemplo, aquí voy a integrar con respecto a Y, ¿verdad? Si yo integro esa expresión con respecto a Y, estoy evaluando esta integral, ¿verdad? Observen que en el integrando no hay nada en términos de Y. Entonces yo les había explicado que al límite superior le restaban el inferior. Z más 2 menos 0 me quedaría Z más 2. Sería de nuevo integrando. Entonces, quiere decir que esta integral se reduce a esta expresión. El volumen igual a 2, ¿verdad? 2 hasta 2. De esta expresión, ¿verdad? De partir de 0. Y aquí el integrando nos va a quedar Z más 2. Diferencial de X, diferencial de Z. Luego voy a integrar con respecto a X. Observen que como voy a integrar con respecto a X, observen que esto sería constante. Si ustedes quieren, lo pueden ver esto así. Digamos aquí es como un recordatorio de evaluación de integrales de este tipo. Tenemos la otra integral. Tenemos la integral que va desde 0 hasta la raíz, medio de la raíz, de 4 menos z cuadrado. Estamos integrando con respecto a x. Quiere decir que esto que tenemos en el integrando, ¿qué es? Una que como no depende de x, esto es una constante, la puedo sacar del integrando, ¿verdad? Y me quedaría z más 2, ¿verdad? Si lo quiero ver así. Y aquí me quedaría la integral de 0 hasta 4 menos x, z cuadrado. Medio. Diferencial de x. De nuevo, tenemos la situación similar a esta. Entonces, aquí no tenemos nada en términos de x, resto al límite superior y al inferior, ¿verdad? Y me quedaría así. Z más 2, ¿verdad? Factor de... Si yo resto, me quedaría así, ¿verdad? Esto menos esto me va a dar eso mismo. Entonces, ya nosotros lo ponen así, ¿verdad? 4 menos z cuadrado, medio. Y si ustedes quieren, pueden sacar ese medio del integrando. Sacamos este medio del integrando. Al sacarlo, se va a simplificar con este 2. Me quedaría la integral de menos 2 hasta 2, ¿verdad? Si ustedes quieren, bueno, voy a dejarla así indicada. Me quedaría z más 2, ¿verdad? Factor de esa raíz. De 4 menos z cuadrado. Diferencial de z. Ahí sí, ¿verdad? Hay que aplicarla. Ahí, una de las que van a aplicar es la sustitución trigonométrica que vimos hace un momento, ¿verdad? Esta sería un integrando, es decir, un integrando es una expresión de la forma a cuadrado menos u al cuadrado.
Entonces ustedes recuerden de que hay que hacer U igual a A, seno de teta. Entonces nuestro U sería Z, nuestro A sería raíz de 4, 2, seno de teta, y proceden a asimilar así como yo les expliqué en uno de los ejercicios. Entonces cuando evalúen esa integral, vamos a tener, aquí quizás les voy a poner lo que queda al final ya, al evaluar la integral. O quizás le voy a poner después, le voy a poner puntos suspensivos, creo que esto nos va a guiar. Le va a quedar 4 pi. 4 pi, entonces serían unidades de longitud elevadas al cubo, que es un producto representa también un volumen. ¿Pregunta sobre eso? ¿O alguna observación? Veamos si podemos plantear al menos un cuarto problema. Veamos finalmente un cuarto problema. Tener el volumen del sólido encerrado por el volumen del sólido encerrado por esta superficie, z igual a menos raíz cuadrada de y cuadrado menos 4 x al cuadrado por z igual a 0 si el plano XY, ¿verdad? Recuerden que es el plano XY, y por el plano y igual a 2. Y igual a 2. Y me dicen que las unidades de longitud son los metros. Unos metros. En otras palabras, quiere decir que cuando calculemos el volumen, vamos a tener el volumen en metros elevados al cubo. Eso es lo que quiere decir. Las dimensiones para Y, para X y para Z van a estar dadas en metros. Eso es lo que me explica. Entonces, vamos a observar que casi siempre lo que da un poquito de dificultad es la graficada del sólido. Entonces, veamos primero la superficie más complicada, la primera. Observen que tenemos z igual a menos raíz de y al cuadrado menos 4x al cuadrado. Tenemos esa ecuación allí. Observen de que yo, así tal como la tenemos, no la podemos identificar, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es reescribirla para poderla identificar. Voy a elevar al cuadrado a ambos lados. El objetivo es que desaparezca el radical, ¿verdad? Potencia par de una cantidad negativa va a ser positiva, y eso elevado al cuadrado me quedaría y cuadrado menos 4x al
cuadrado. ¿Estamos? Si yo paso todo al primer lado, me quedaría 4x cuadrado menos y al cuadrado más z cuadrado igual a 0. A partir de ahí ya podría identificarla. Si quiero, la puedo escribir de una forma canónica, dividiendo entre ambos lados entre 4. Dividiendo entre 4 me quedaría 4 entre 4 a 1. Aquí y al cuadrado sobre 4, más z cuadrado partido entre 4. ¿Qué decíamos? ¿Qué tipo de superficie es esa? Aquí tengo que hacer una restricción. ¿Cómo son los zetas? Tengo que hacer esa restricción de que z es una cantidad con respecto a 0, ¿cómo es? Menor que, ¿verdad? Ser negativa, o como mínimo, o como máximo igual a 0. Estamos, hay que poner la restricción. Entonces, quiere decir que ¿qué tipo de superficie es esa? ¿Una qué? ¿Un qué? Si no le pongo la restricción, ¿qué es eso? ¿Qué tipo de superficie es esa? Es una porción de cono. Si no tomo la restricción, es un cono, ¿verdad? Un cono elíptico. Pero como Z está restringido a menores que 0, ¿cuál sería el eje? ¿Cuál es el eje del cono? Voy a hacer aquí un esbozo así en forma ligera y después lo vamos a... Nuestro eje Y, nuestro eje Z y aquí nuestro eje X. Un cono cuyo eje es el eje Y, ¿estamos? Entonces, haciendo un esbozo de él, voy a hacer un esbozo. Y después solo voy a tomar la parte que me interesa. Observen que voy a tomar solamente la parte que está abajo del plano Z igual a 0, ¿verdad? Por esa restricción, ¿verdad? Entonces me va a quedar una situación así, ¿verdad? Vamos a hacer aquí así un poco exagerada la figura. Y de igual forma tendríamos ¿sí? Sí, es decir, la parte de abajo, ahí está cortado por el plano de izquierdo. Bien. Entonces, vamos a determinar algunas trazas, ¿verdad? Importantes para poder graficar, de acuerdo a los planos que ya me dan, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo, el plano y su respectiva traza. Por ejemplo, una de las trazas que vamos a determinar es con el plano X igual a 0. El plano X igual a 0. Me va a dar esta y esta. Con X igual a 0, en otras palabras, el plano Y, Z, el plano de la pizarra. Cuando X vale 0, si yo lo veo de esta ecuación, me quedaría así, ¿verdad? Más o menos raíz de Y, más o menos Y, perdón, más o menos Y. Z igual a más o menos Y. Es decir, más Y, que sería la parte, es decir, de esa sería la que va hacia arriba, pero esa no me interesa, porque no es la parte superior del cono. Y la otra es menos Y, ¿verdad? En ese caso sería esta. Esta sería la menos Y. Esa. Me interesa eso. Vamos ahora con otro plano, con el plano Z igual a 0, porque ese es un plano que incide, es decir, como frontera. Cuando Z vale 0, esto va a ser nulo, y para que esto sea nulo,
el radicando tiene que ser nulo, me quedaría así, ¿verdad? Para explicar. Para que esta raíz sea cero, lo va a hacer si el radicando es cero. En otras palabras, si y al cuadrado menos 4x al cuadrado es cero. Entonces, al resolver esa ecuación, le va a quedar y igual a más o menos 2x, ¿verdad? Ahí, obviamente tenemos una diferencia de cuadrado. Entonces, una de que nos va a interesar es, por ejemplo, y igual a menos 2x sería, se ven de que z igual a 0 sería el plano XY, ¿verdad? Voy a poner otro color. Y igual a menos 2x sería esta recta aquí. Solo estoy dibujando la que nos va a interesar. Aquí continúa para acá. Y y igual a 2x positivo sería esta función junto con esta. Y solo estoy dibujando la que nos interesa. ¿Estamos? Pero z igual a 0 sabemos que es el plano x, y. Y finalmente con y igual a doble. Porque como esa es una frontera, ese me interesa. Y igual a doble. Cuando y vale 2, aquí me quedaría 4, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces me quedaría z igual a menos 4. Repito, 2 elevado al cuadrado, 4. Menos 4x al cuadrado. ¿Estamos? Si yo lo quiero ver desde otro punto de vista, aquí, ¿verdad? Entonces, observen que aquí no la logro visualizar, pero aquí sí la voy a visualizar mejor. Si le llamo, si la sustituyo aquí, me quedaría 2 elevado al cuadrado, 4. 4 entre 4 a 1 me va a quedar así la ecuación, ¿verdad? X al cuadrado sobre 1, pasando, aquí me quedaría 1, ¿verdad? Cuando paso al segundo lado, me va a quedar positivo, entonces me quedaría z cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Qué tipo de curva es esa? Ahí se ve más claramente. Ahí se ve más fácil para de visualizar. Esta es la forma canónica de una ¿qué? Parábola. ¿Una? No, se ve de que como Una elipse. Correcto, una elipse. Con eso ya vamos a poder hacer un esposo de la superficie. Bien, dibujemos la porción. Entonces quiere decir de que esa cuál es, como es en dópera sería esta. Y solo una parte del dibujo, la parte que está abajo del plano XY. Entonces dibujando la superficie, nos va a quedar esta situación. Vamos a dibujarla acá. Nuestro eje Z y nuestro eje Y. Nuestro eje Y. Vamos a ver cómo sale la figurita. Y este es nuestro eje X. Bien, dibujemos esas trazas que tenemos. Vamos a dibujar en primer lugar esta traza. Esta es bien fundamental. ¿Sobre qué plano? Sobre y igual a 2, ¿verdad? Entonces tendríamos, vamos a tenemos el plano y igual a 2. Entonces, sobre ese plano voy a trazar paralelas al plano, como la curva que me dio en y igual a 2 está en términos de x y de z. Trazo una paralela al eje z y una paralela al eje x. Vamos a ver, no tenemos cuadro, vamos a ver calculada la vamos a hacer acá.
a ver si nos sale paralela. ¿Sí? No, estimada. Con 2 cuadradas, una de 45 y otra de 360, o si no, 2 cuadradas. Pueden graficar paralelas al eje. Entonces, luego, observen de que, como que si sobre este plano, que da nuevo eje Z, nuestro nuevo eje X, digo, en la dirección del eje X, raíz de 1, 1, ¿verdad? Es decir, en la dirección del eje X, raíz de 1, a partir del centro. En la dirección del eje Z, sí, dirección del eje Z. Raíz de 4, 2, ¿verdad? Entonces 2 arriba y 2 abajo. Pero la parte de arriba no me interesa, ¿verdad? Entonces solo voy a dibujar 2 hacia abajo. 1, 2, ¿verdad? Entonces, y menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces, tomando esos puntos, este y este, ¿verdad? A partir de ellos trazo el arco elíptico, que sería la intersección del plano Z igual a Y igual a 2 con la porción de cono, esta porción elíptica. ¿Sí? Ahora, la traza con el plano YZ. YZ es X igual a 0, sería esta recta. Z igual a menos Y. Sería esta. Z igual a menos Y. Sería esta recta. La damos forma de recta. Con el plano XY, Z igual a 0, serían estas dos rectas. Una de ellas sería la que va con signo menos. Es esta que voy a dibujar, ¿verdad? Está sobre el plano XY, es decir, está así en forma horizontal. Y la Y igual más 2X sería esta que estoy dibujando en este momento. Sí, y entonces ahí tenemos un esbozo de lo que este sería una porción de qué plano. Esta sería una porción del plano Z igual a 0. ¿Estamos? Z igual a 0. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Voy a proyectar el sólido, por simplicidad, lo voy a proyectar este sólido sobre el plano XY. La proyección sería esta, este es el triángulo. Entonces tendríamos la proyección del sólido sobre XY. Quiere decir que los últimos diferenciales, los diferenciales van a estar externos, va a ser diferencial de X, diferencial de Y o al revés. Entonces, dibujando esa proyección, es decir, si vengo y observo perpendicularmente acá, es decir, y hago una observación, voy a observar esta figura. Vamos a hacer un esbozo. Sería una figura triangular. Sería nuestro eje Z, perdón, nuestro eje Y. Y este es nuestro eje X. Bueno, aquí vamos a hacer estimado por el tiempo. Vamos a suponer que está ahí en 2. Recuerden de que una de estas decíamos era Y igual a menos 2X. Y igual a menos 2X. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, cuando X vale menos 1, Y vale 2. ¿Sí ven? Ahí tenemos ya la primera. Y aquí tendríamos la otra, que es esta, ¿verdad? Y igual a 2, y recordemos eso. Entonces, cuando vale 1,
1 por 2, 2, y vale 2. Y cuando vale 0, 0, con esos 2 puntos podemos trazar la recta. Entonces, tenemos ya la proyección del sólido sobre el plano XY. ¿Estamos? Entonces, puedo tomar o bien una región horizontalmente simple o una región verticalmente simple. Yo voy a tomar una horizontalmente simple. Observen por qué la tomo horizontalmente simple y no verticalmente simple. ¿Por qué sería más adecuado tomarla horizontalmente simple que en vez de verticalmente simple? Observen de que si la tomo verticalmente simple, entonces desde menos 1 a 0 la va a tocar esta curva, ¿verdad? Pero de 0 a 1 la va a tocar esta otra, entonces me va a plantear dos integrales. En cambio así no, ¿verdad? Aquí una sola integral. Por esa razón la tomo así, ¿verdad? Entonces este segmento, lo que mide esto, es un pedacito de y, es decir, una diferencial de y, ¿verdad? ¿Estamos? Y aquí vamos desde 0 hasta 2, ¿verdad? Planteemos la integral. Entonces me quedaría el volumen, le voy a llamar B, ¿verdad? Tenemos la diferencial de Y. La diferencial de Y es la más externa. Diferencial de Y. Entonces observo sobre el eje Y, es decir, ¿de dónde a dónde va la región? De 0 a 2, ¿verdad? La variación de X, despejo para X está en ecuaciones. Observen que voy a despejar esta para X, al despejarla para X me quedaría X igual a menos Y medio, ¿verdad? Y al despejar esta para X me quedaría X igual a Y medio. Entonces vamos a ir desde menos Y medios hasta Y medio, la variación de X. De menos Y medios hasta Y medio. Y finalmente la variación de la diferencial que nos hace falta. Nos hace la diferencial de Z. Esa la observo sobre el sólido. Observo sobre el sólido. En otras palabras, observen que aquí teníamos la superficie. Esta es observen de que esta es la parte cónica, ¿verdad? La parte cónica elíptica, ¿verdad? Si trazo una línea en la dirección en que crecen los valores de Z, los valores de Z crecen de abajo hacia arriba, ¿verdad? Primero, ¿con quién toco? Con la cono. Z igual a menos la raíz de esa cantidad. Y cuadrado menos 4x al cuadrado. ¿Hasta dónde? Si continúo, ¿con quién va a topar? Con el plano horizontal, z igual a 0. Entonces diríamos desde menos la raíz, esta, hasta 0. Entonces tendríamos la variación de z desde menos la raíz de y cuadrado menos 4x al cuadrado. Y cuadrado menos 4x al cuadrado. Hasta z igual a 0. ¿Hasta allí o alguna observación? Finalmente, allí, cuando calculen el volumen desarrollen esa integral, van a obtener esto. Van a obtener de que el volumen le va a dar 2/3 de pi. Ajá, recuerda lo enunciado, ¿qué unidades va a tener eso? ¿Cómo representa un volumen? ¿Qué unidades va a tener? Si la longitud, es decir, esto representa metros. Esto representa metros. Z en metros y X también en metros. Como se trata de un volumen, aquí estaría elevado. Bien. Serían metros elevados al cubo. Si fueran centímetros, centímetros cúbicos. Entonces, quiere decir que el volumen de esa porción de cono elíptico, encerrado por el cono elíptico, el plano Z igual a 0, el plano Y igual a 2, sería el plano Y igual a 2.
sería esta cantidad. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, entonces vamos a terminar con esto la clase, ¿verdad?